Bueno, hoy les traigo un nuevo video sobre las 10 historias más insólitas del fútbol. Primero, el arquero Manco. Poco antes del comienzo del campeonato argentino de Primera División en 1906, el arquero José Bruca Laforia pasó al club Alumni y dejó a sus excuadros Carracas Athletic, institución hoy desaparecida sin un guardameta titular. Ante esta situación de emergencia, Barracas se vio obligado a probar jugadores de campo del arco. Como ninguno se destacaba en esta función, cada jornada se experimentaba con un nuevo candidato para el puesto vacante. El 27 de agosto, los hombres del Barracas habían trasladado a la localidad de Campana, situada en la centena kilómetra del norte de la ciudad de Buenos Aires, para enfrentar a Reformen, un modesto conjunto integrado por empleados de un frigorífico. Esta fría mañana solamente habían llegado 8 futbolistas. Se presentaban en esa estación de trenes para efectuar el viaje hacia la cancha rival. Ya en camino, a la hora de plantear una estrategia para contrarrestar la desventaja numérica, se les encomendó la difícil tarea de custodiar los 3 palos a Winston Coe, uno de los socios fundadores del equipo, quien habitualmente se desempeñaba como defensor. En la cancha, la estrategia instrumentada por la disminución de Barracas sirvió un poco frente al conjunto completo de Reformen, que se adjudicó una contundente victoria por 11-0. Empero, los crónicos periodísticos de la época lógica la labor de Coiquín, a pesar de contar con una deficiencia física, evitó que Barracas sufriese una goleada aún más humillante, y no era más, pero menos, ya que al improvisar el arquero le faltaban un brazo, el brazo izquierdo. Bueno, la siguiente parte es el árbitro a caballo. A la final del torneo de Segunda División en 1925 en la ciudad argentina de Córdoba, llegaron los clubes locales Vélez Sarsfield y Peñarol. El choque definitivo se pactó en una canchita de barrio, el Aruljal, y se designó a Carlos Libertario Hinosis para controlar las acciones del trascendental desafío. A los 30 minutos de la segunda etapa, con el marcador 1-1, Peñarol consiguió el gol que lo catapultaba a la división del honor del fútbol cordobés, pero la conquista no fue bien recibida por los seguidores de Vélez. Gracias a la falta de alambrado olímpico, los hinchas decidieron ingresar al campo de juego para golpear a los futbolistas rivales, quienes a su vez fueron defendidos por sus partidarios. En medio de una riña generalizada, Linosis montó el caballo con el que había arribado el lugar y comenzó a despejar a empollones a los exaltados espectadores. La bravura de Santa Aura consiguió el milagro del retorno a la calma para que prosiguiera el encuentro prosiguiera sin nuevos disturbios. Hasta el último minuto, el hombre negro continuaba su labor sentado en el lomo de su corcel. Fue el primer árbitro en 4 patas. Continuemos con el técnico que dirigía con pañuelos de colores. El 17 de octubre de 1943 se disputó la primera fecha del flamante torneo profesional en México. Este nueva era del fútbol azteca, sostenida por mececas acaudaladas y grandes empresas, atrajo como la miel a la mosca a muchos veteranos futbolísticos argentinos, ávidos de ganar una buena suma para su retiro. Uno de ellos fue el centrodelantero Marcos Aurelio, quien dejó Vélez Sarsfield para sumarse al Club León. Allí Aurelio tuvo un entrenador que utilizaba un complejo método para darles instrucciones a sus dirigidos, basado en pañuelos de diferentes colores. Si el técnico agitaba uno de color azul, todos debían ir al ataque. Por el contrario, si exhibía uno verde, los 11 tenían que defender. Y si el pañuelo era rojo, había que retener la pelota. La novedosa estrategia se puso en práctica, pero las cosas no salían nada bien.
Por más que el míster cambiaba los colores, los goles rivales caían uno tras otro. Con el partido desfavorable por 5-1, Aurelio se acercó al banco y dirigiéndose al técnico, le surgió una idea. Luego de esta goleada, ¿qué le parece si saca un pañuelo blanco? Y nada más y nada menos que dijo, y nos rendimos. Bueno, ahora sigamos con el mudo que puteó al árbitro. El 8 de noviembre de 1972, por el torneo argentino, Huracán superaba como local a Estudiantes por 2-0. Los pinchas pugnaban por el empate y poco antes del final del primer tiempo, el árbitro Washington Mateo cobró un penal para los visitantes. Sin embargo, en la instancia de uno de los jueces de línea, Mateo se retractó y marcó un tiro libre para Huracán. La decisión disgustó a los jugadores albirrojos, que desaprobaron el cambio de generación gestos y terminó sueces dirigidos hacia el hombre negro. En medio de revueltos, el referí sacó una tarjeta roja y se le mostró al volante central Alberto de Marta, quien creyó haber escuchado un claro grosero insulto. El match prosiguió y Huracán, con la diferencia numérica a su favor, se impuso por un 5-1. Mateo se elevó su informe y una semana después de Marta fue citado a declarar por el árbitro de disciplina. El jugador se presentó en la sede de la entidad y un día después, lo que pudo haber sido una dura sanción se diluyó en una simple amonestación. ¿Por qué? El tribunal consideró que De Marta difícilmente pudo articular una injuria claramente visible por Mateo, no solo por el buchinche que imperaba en ese momento en el estadio, sino porque el volante era sordomudo y nada más, nada menos que era un sordomudo de nacimiento. Ahora hablemos sobre el quinto, la infidelidad en directo. El Genoa luchaba por el ascenso en la Serie A italiana el 28 de abril del 2000, en casa, frente al Atalanta de Belgrano, uno de los líderes del campeonato. Había que ganar o ganar. El choque, cargado de enroces, nervios y pierna fuerte, se evaporó igualando en un tanto, hasta que el veloz delantero David Nicola, tras una diagonal fulminante que definió con maestría ante la salida estéril del arquero, Alberto Fontana, para acelerar su conquista, el goleador extendió su alcuada carrera hasta un costado del campo, donde estaba sentado un grupo de policías, y se arrojó sobre una rubia y bella agente del orden, a quien besó apasionadamente. Era reconocido luego el futbolista al periodista de una televisión situada en el campo de juego, un amante, que había caído en la red. Nicola no fue amonestado por tan apasionado festejo, pero quien sí vio la tarjeta roja fue la policía. Su esposo, que miraba el partido en directo por TV, la llamó inmediato al teléfono celular y la expulsó del terreno conyugal. Qué triste. El siguiente es un muerto que hace goles. Durante la semifinal del mundo en Suiza en 1954, disputada en Lausanne, se produjo un caso extraordinario. Un futbolista de Uruguay sufrió un paro cardíaco y tras recibir una dosis de caromina, un medicamento que estimula las funciones vasomotoras y respiratorias, siguió jugando. El protagonista, la notable situación, fue el delantero Juan Homework, quien curiosamente había nacido en Argentina y comenzado su carrera como arquero. Homework, quien se vio debutando en la escuadra oriental, consiguió los dos goles que le permitieron al Uruguay igualar el encuentro a los 75 y a los 86 minutos, según encuentra el periodista Alfredo Entit en su libro El Mundo y Mundiales. Cuando el atacante marcó la igualdad, sus compañeros le cayeron arriba en un festejo y por la emoción sufrió un paro cardíaco. Fue reanimado por King Carlos Abate, quien le suministró coramina por la boca. Cuando empezó el alargue seguía afuera, pero poco después retornó a la cancha y jugó hasta la finalización de la jornada.
En esta época todavía no estaba autorizados los cambios y la escuadra celeste no podía darse el lujo de resignar nada porque, además de pase a la final, defendía una impresionante racha invicta de 21 partidos en mundiales y Juegos Olímpicos. Empero, en el alargue, Hungría marcó dos veces más que redondear un marcador de 4-2 que coronó más que nunca un partido de infarto. Ahora hablemos sobre el peor descuido de un arquero en la historia. Atlético de Madrid llegó una sola vez a la final de la Copa de Campeones de Europa y estuvo a 40 segundos de obtener el título más importante del fútbol del viejo continente. Pero su increíble descuido de su arquero Miguel Reina lo privó del preciado galardón. La final de torneo que enfrentó al conjunto madrileño contra el Bayern Múnich de Alemania se llevó a cabo el 15 de mayo de 1974 en el Estadio en Bélgica. Al término de 90 minutos reglamentarios, el marcador continuaba en blanco, por lo que el juez local Luis Lorenz hizo jugar el alargue de 2 minutos de 15, tal como lo establecía el anterior reglamento. A los 113 minutos, el delantero español Luis logró la apertura del marcador con un tiro bajo que superó al legendario portero Sif Mier. Parecía que la gloria quedaba en poder de la escuadra española. Sin embargo, a segundos del final ocurrió lo inconcebible. Aún con la pelota en juego, Reina se quitó los guantes, abandonó el lugar y se le regaló a un fotógrafo que se encontraba detrás del arco. El inadmisible descuido fue aprovechado por el defensor alemán Dirk Kamin, quien, al notar que le meta estaba libre, efectuó un violento disparo de zurda desde el 30 metros que llevó hasta las redes sin oposición. Igualado el duelo, se pactó un encuentro definitivo para 2 días más tarde, en el mismo estadio, y en el entrenador Juan Carlos Lorenzo decidió mantener a Reina. Un error. Los alemanes se impusieron por nada más y nada menos que un 4-0. Continuamos con el video con los futbolistas descalzos, el encuentro del fútbol que el 31 de julio de 1948 protagonizaba Francia e India en Liam Road por el torneo olímpico de Londres. Bien puede incluirse en la galería de los partidos más extraños de la historia. India, que nunca había intervenido en una competencia internacional fuera de Asia, presentó un equipo con todos los jugadores descalzos. Esto en realidad no debía ser aceptado por el referee sueco porque se trataba de una incorrección del reglamento referida a la vestimenta de los futbolistas por el peligro que representaban los pies descubiertos. Sin embargo, el partido se jugó y en contra lo que podrían creerse en serias desventaja por agarre y mayor potencia en el remate. La falta de calzado no se notó en el trámite del match. Los franceses, bien planteados en sus botines, muy experimentados y con su extensa e intensa historia futbolera, tuvieron que luchar muy duro frente al desconocido e impetuoso equipo rival. La escuadra gala abrió el marcador con los 30 minutos mediante René Corbin, pero los indios no se rindieron e igualaron el tanto a los 70 con un golazo de Dennis Raman. A solamente 5 minutos del final, el referee sueco cobró un penal para los asiáticos por una fuerte falta dentro del área. La ejecución estuvo a cargo del defensor Maná, quien sacó un violento disparo que salió desviado, lejos del arco que defendía Rosefield. Recuperados del susto y de lo que pudo ser un gran papelón, los europeos retomaron el control de la pelota y a los 89 sentenciaron el duelo gracias a un acertado remate de Stripe. Entusiasmados por su sorprendente actuación olímpica, el seleccionado asiático se inscribió para participar al Mundial de Brasil en 1950. El sorteo lo ubicó en el grupo 3, junto a Suecia, Paraguay e Italia, pero con la FIFA, que había tomado nota de la irregularidad ocurrida en Inglaterra, se puso firme y prohibió a los indios actuar descalzos.
A último momento, el equipo dedicó no viajar a Sudamérica. Fieles a la cultura adquirida en las calles de Nueva Delhi y Bombay, los muchachos prefirieron quedarse en la casa y que se pisoteen con su gran tradición que tienen en India. Y esta es la última historia, los hinchas que vistieron a los jugadores. El 26 de marzo de 1994, Chacarita y Almagro se enfrentaron en el campeonato de la Primera B. Como ambas instituciones eran vestidas por la misma marca, penalti, se puso en juego una copa que querían en las vitrinas el conjunto vencedor. La iniciativa, junto con el visto bueno de los clubes, sin embargo, a la hora de salir a la cancha, oh sorpresa, las dos escuadras salían atuendos totalmente blancos. Para el colmo, ninguno de los dos equipos había previsto un juego de ropa alternativo por un eventual percance. Con el correr de los minutos, un simpatizante local propuso una solución para superar el tremendo papelón. Pedir prestadas a los hinchas remeras tradicionales a bastones rojos, negros y blancos, con el blanco estampado. En un arriba y un abrir y cerrar de ojos, desde atrás del alambrado cayeron prendas para formar decenas de equipos, producto de las reconocidas fidelidades de seguidores de Chacarita por llegar a los estadios de colores de sus amores. Rápidamente se armó una selección de 2 al 16 y se distribuyeron entre los futbolistas que iniciaron las acciones al 22 minutos de retraso. Finalmente, Chacarita se impuso por 3-2 y ganó el trofeo. Cuando el capitán Sergio Lara se acercó a la directiva de penalti para recibir el premio, otra, oh sorpresa, el defensor vestía una camiseta marca Taillo, al anterior patrocinador de este equipo ganador de la B.